Lo dijo en la primera hora. A ver, ¿cómo cerramos la semana y cómo se cierra el mes? Bájale la musiquita, Dieguito. Muchas gracias. ¿Cómo se cierra la semana y cómo se cierra el mes? Con una nueva polémica en este país, ¿no? Entre las funciones del Estado es imposible el diálogo. Se lo dijimos ayer acá al señor ministro de Gobierno, que tuvo la gentileza de concedernos una entrevista que creo que estuvo bastante interesante. Obviamente con criterios discrepantes sobre su pensamiento, el pensamiento nuestro. Pero para eso son las entrevistas, ¿no? Las entrevistas no necesariamente significa para reventar a un entrevistado como quieren algunos o ser alfombra de un entrevistado como quieren otros. Es un ping-pong. Y le decíamos ayer al ministro que si no hay ninguna posibilidad de acercamientos con la Asamblea Nacional, ya vamos a escuchar y a recapitular justamente esa parte de la entrevista. Y esto está marcado por lo que pasó esta semana. La Asamblea Nacional esta semana decide en primer debate disponer el archivo, negar y archivar un proyecto de urgencia en materia económica enviado por el Ejecutivo, denominado popularmente como la ley antipillos, así le han llamado. Una reforma a la ley de lavado de activos y otro tipo de cuerpos normativos. Finalmente, con 84 votos a favor, la Asamblea toma una decisión. Una decisión que no le ha gustado al gobierno. Una decisión sobre la cual las autoridades han generado cuestionamientos. Páseme ese audífono, por favor. Tenga la bondad. Ese audífono para acá. Muchas gracias. Para poder escuchar lo que va a decir el ministro ya mismo. Vamos a escuchar 3 extractos de lo que dijo ayer el ministro. En la primera parte, cuando se refiere al tema, el ministro José de la Gasca insiste en referir la inconstitucionalidad de la decisión adoptada esta semana por la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene la potestad, efectivamente, de aprobar, de reformar o modificar. Aprobar, modificar y negar proyectos de urgencia en materia económica. Creo que eso no tiene discusión. No hay que ser un genio ni un estudioso de la legislación para simplemente leer lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa y establecer que la Asamblea puede aprobar, modificar o rechazar, negar proyectos de urgencia en materia económica. ¿Cuál es la discusión aquí? Y en esto no se ponen de acuerdo tampoco los juristas. Hay diversos criterios en torno a este tema. A diferencia de lo que pasó con el caso de la sanción a Verónica Abad, donde el 99.9% de la academia y de los juristas están en contra de este tema que hemos cuestionado. Acá otra vez hay una división de criterios entre aquellos que piensan que la Asamblea sí tenía atribución legal para poder archivar en primer debate un proyecto de urgencia en materia económica y aquellos que dicen que no, que esa es una atribución reservada para el segundo debate. Empecemos por la primera parte de lo que dice el ministro. El ministro de la Gasca habla de inconstitucionalidad de la actuación de la Asamblea Nacional. Póngale, por favor. Cuando se trata de proyectos ordinarios que no son de urgencia en materia económica, exacto, hay múltiples antecedentes de que la Asamblea, con el informe de la Comisión, se ha dispuesto el archivo de un proyecto. Sí, señor. Pero yo no recordaba, y eso conversaba ayer con algunos especialistas en derecho parlamentario, yo no recordaba un archivo en primer debate de un proyecto de urgencia en materia económica. La ley no lo permite. Sí, en segundo debate. Se hace referencia al artículo 60 de la ley de la Función Legislativa. Pero lean el 62, pues. Lean el 62. Es que ahí voy. El artículo específico para el trámite de la ley económica urgente no establece la posibilidad que se presta la interpretación, no, señor. Han querido, bajo un subterfugio, hacer confundir la ciudadanía y actuar de manera inconstitucional, y han utilizado un artículo que no era aplicable al caso concreto, léase ley económica urgente, para archivar esto en primer debate. Tanto les incomodaba, tanto los estaba golpeando a todos los que se concertaron, que decidieron evitar el debate, que decidieron romper la ley, que decidieron romper la Constitución para evitar que esto llegue a segundo debate. Si usted lee la ley, Fabricio, si usted entiende muy bien de esto, vea que la única posibilidad en ley económica urgente es en el segundo debate de probar, negar o archivar. Y entonces se habrá cumplido con el presupuesto legal. Se pasaron la ley orgánica legislativa, su propia ley, los asambleístas, por el forro, para llegar a romper y a destruir esta discusión, pero no va a quedar ahí. Esta discusión no va a quedar ahí. ¿Cuál es el problema? Vamos a revisar lo que dicen las normas. Más abajo de los videos, pongamos primero el 140 de la Constitución, por favor.
el 140 de la Constitución. Vamos a revisar lo que dicen las normas para poner en contexto, porque obviamente a partir de allí se genera la interpretación y el debate entre los especialistas en materia legislativa. Póngale por favor el artículo, el 140. Ese es el artículo de la Constitución, que establece la facultad del presidente de la República para enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Ahí dice lo que acabo de sostener. La Asamblea deberá, esto es mandatorio. Cuando dice podrá enviar es potestativo, deberá, es mandatorio, aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo de 30 días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Para mí aquí está el quid del asunto. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario. ¿Cuál es el trámite ordinario? Primero y segundo debate. ¿Ya? Se analiza un informe para primer debate, se recopilan observaciones, regresa a la comisión, se sistematizan las observaciones, se prepara el documento para el segundo debate y va al segundo debate en el pleno. Es trámite ordinario. Pero claro, para un proyecto ordinario hay otros plazos muchísimo más largos, que no necesariamente se cumplen, sobre todo en el de segundo debate. Ha habido proyectos que ahí duermen el sueño de los justos, que están para segundo debate. Pero para los proyectos urgentes hay un plazo fatal de 30 días. Mientras se discute un proyecto calificado de urgente, el presidente de la República no podrá enviar otros, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Por eso se estaban tramitando 2 proyectos de urgencia en materia económica en simultáneo, porque estamos en estado de excepción. Parcial, pero estado de excepción al fin. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgencia en materia económica, el presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. Esta tercera parte que estoy leyendo, el tercer inciso, es clave por lo que dijo después el ministro. ¿Ya? La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificar o derogarlas con sujeción al trámite ordinario está previsto en la Constitución. Ojo con esta última parte. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente, el presidente lo promulgará como decreto de ley. Gracias. ¿Qué dijo el ministro? Ya, frente a una pregunta de Belkis, porque Belkis le consulta y le dice cuál es el plan B, y el ministro deja entrever que lo que está haciendo el gobierno, lo que va a hacer, entiendo que esa es la recomendación jurídica, es que van a desconocer lo que hizo la Asamblea Nacional, asumiendo que es inconstitucional. Van a asumir que el tiempo sigue corriendo y cuando se cumplan los 30 días, van a asumir que la Asamblea no se pronunció y van a enviar al registro oficial para la promulgación del proyecto original presentado por el Ejecutivo. Escuchemos ese segundo extracto del ministro de la Gasca, por favor. Amparados en este argumento de que se cometió una ilegalidad o una inconstitucionalidad, ¿el gobierno buscará que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley cumplido el plazo para el trámite? Me gusta esa idea que tiene usted. ¿Podría ser? No le des ideas. Me da la sensación de que por ahí va a ser el camino que va a usar el gobierno. Le digo, me gusta mucho su idea. Me gusta mucho su idea. No lo han descartado, ¿verdad? Ya lo han pensado. Se piensan muchas cosas. Pero sí lo han pensado. Lo que dice Belkis sí lo ha pensado usted. Yo creo que soy un hombre que piensa varias alternativas antes de sugerir soluciones. Bueno, Belkis le dice algo que está clarísimo que está en el radar del Ejecutivo. O sea, no es que Belkis le dio una idea. Belkis le hace una pregunta sobre una posibilidad que está claro que está en el radar del Ejecutivo, que es asumir que la Asamblea no se pronunció en el tiempo establecido en la norma constitucional, los 30 días, y dispondrá la promulgación. Ahora, ¿dónde está la polémica además? ¿Qué dice el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Póngame, por favor, el 60 de la Ley Orgánica. Inclusión del informe para primer debate en el orden del día. El primer debate se desarrollará previa convocatoria al presidente de la presidenta de la Asamblea Nacional en una sola sesión, en el plazo máximo de 60 días de remitido el informe por la comisión. Eso pasa para los proyectos ordinarios. Las y los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta 30 días después de concluida la sesión. Insisto, ese es el trámite ordinario. Pero la diferencia de los proyectos de urgencia en materia económica es el plazo. Ya, ahí no aplican estos plazos. De la ley económica es un plazo fatal de 30 días. Pero aquí mismo, en el segundo inciso del 60, dice: el Pleno con la mayoría absoluta de sus miembros
podrá resolver el archivo del proyecto de ley. El 60. ¿Qué dice el 62? Póngame el siguiente. En el 62, ya, el 60 se refiere a todos los proyectos de ley, todos. No hace distingo del proyecto de urgencia en materia económica, hablando del trámite ordinario. El 62, esta parte sí se refiere al proyecto de urgencia en materia económica y dice: se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley por secciones o por artículos, asimismo con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá archivar el proyecto de ley. Gracias. ¿Qué significa esto? Otra vez, no hay discusión sobre la capacidad constitucional y legal que tiene la Asamblea Nacional para aprobar, modificar o negar un proyecto de ley de urgencia en materia económica. Lo que se está discutiendo es estos dos artículos que les acabo de mencionar y que se está prestando para la interpretación. El 60, que establece el trámite ordinario y que permite en primer debate archivar un proyecto de ley, y el 62, que tiene que ver con proyectos de urgencia en materia económica, que permitirá archivar un proyecto de ley de urgencia en materia económica en segundo debate. ¿Qué se sostiene? Se sostiene, otra vez, regreso al 140 de la Constitución, que fue el primero que les enseñé. Allí se establece que el trámite será el ordinario, con excepción de los plazos. Ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa dicen lo contrario. La Constitución habla de un procedimiento especial para el trámite de un proyecto de urgencia en materia económica. No lo dice. Dice, se tramitará por la vía ordinaria, con el mismo procedimiento ordinario, con excepción del plazo, porque el plazo es fatal de 30 días. Para un proyecto con el trámite ordinario, que no es de urgencia en materia económica, los plazos se pueden extender hasta 1 año y medio, según la ley. Por supuesto, hay proyectos que ahí están durmiendo el sueño de los justos que no han sido discutidos en segundo debate. Porque el plazo de segundo debate no siempre se respeta en la Asamblea Nacional. Sí se suele respetar el plazo del primer debate. Es más, en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, para los proyectos ordinarios, se establece un plazo, entre comillas, fatal, que incluye una prórroga, creo que son 60 días y una prórroga de 20 adicionales o 30 adicionales, para presentar el informe para primer debate de un proyecto ordinario, no de urgencia en materia económica. Y luego se establece un plazo igualmente, me parece que son 90 días, pero con una prórroga que puede ser la que se considere para el segundo y definitivo debate. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, ahí está la discusión. Y esta discusión se ha trasladado a las opiniones de algunos juristas. Por ejemplo, de algunos especialistas en materia legislativa. Vamos a dar lectura a algunos. Melania Carrión, repitan después de mí. Todos los proyectos de ley se pueden archivar en el primer debate, artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No confundan, no mientan, no asesoren mal. Enojadísima la doctora. Gonzalo Muñoz, respecto del archivo de la Asamblea Nacional del proyecto de ley para la mejora recaudatoria y combate al lavado de activos, la ley antipillos. Un proyecto urgente económico sigue exactamente los mismos pasos del procedimiento ordinario de creación de la ley, excepto en los plazos. Es absolutamente constitucional el archivo realizado en primer debate al tenor de lo prescrito en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ismael Quintana, si bien la Constitución ordena doble debate, en general en los proyectos de ley, la Ley de la Función Legislativa permite archivarlos también en primer debate. Un ministro del gobierno abogado además debe saberlo, forzar el ministerio de la ley sería violar la Constitución. Y Pedro Cornejo, no se puede sostener la constitucionalidad ni la legalidad de la sanción impuesta a la vicepresidenta de la República. Ah, no, esta es de la vicepresidenta Pérez. Estoy más acá. Se me perdió el post del doctor Cornejo. Acá está. La realidad de la pugna entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo surge porque este último le ha vetado con razón y sin ella de manera total varios proyectos de ley aprobados por la legislatura. Ahora resulta que por archivarle un proyecto de ley de urgencia en materia económica, que la Asamblea Nacional tenía la facultad para hacerlo, se busca encuadrar la discusión y la confrontación desde un lado de la moneda. Entonces aquí tenemos 4 criterios que defienden la capacidad legislativa de archivar en primer debate un proyecto de urgencia en materia económica, ¿ya? La capacidad legislativa, sin que eso le diferencie del trámite ordinario. Acá está, otro post, gracias doctor Cornejo, este era el que no encontraba.
No hay duda alguna que la Asamblea Nacional tiene la facultad de aprobar, modificar o negar los proyectos de ley que son calificados e ingresan para su trámite legal. Ahora bien, las normas que regulan el tratamiento de los proyectos de ley de urgencia en materia económica tienen sus particularidades y se manejan tiempos más cortos, donde su trámite para primer debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional se regula por el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que lo leímos hace minutos, que permite expresamente la posibilidad de archivar en primer debate un proyecto de ley de esta naturaleza, como sucede con aquellos que se tramitan de manera ordinaria. Por lo tanto, no veo opciones, dice el doctor Cornejo, de parte del Ejecutivo para revertir dicha decisión, ya que no cabe, según lo mencionado en la referida norma y lo que determina la Constitución en el 140, que también lo revisamos, plantear una acción de inconstitucionalidad frente a la decisión tomada por la Asamblea Nacional, además de que tomaría tiempo hacerlo. Sobre la posibilidad que se ventiló durante la entrevista con el ministro de la Gasca, de que se piense en enviar el proyecto de ley de urgencia en materia económica para su publicación en el registro oficial, al cumplirse 30 días que dispone la Asamblea Nacional para su trámite, lo veo una propuesta absurda y que no tiene sustento legal, ya que guste o no, la Asamblea Nacional se pronunció dentro del tiempo establecido, por lo tanto, no es procedente pensar en esa salida. Cafecito Lojano, permítame. Ahí tienen los criterios que dicen, no, ministro, te he equivocado. La Asamblea sí tiene esa facultad de archivar en primer debate. Ojo, a mí me consta, a mí me encantan los temas legislativos y los sigo permanentemente. A mí me consta que hay N cantidad de proyectos de ley que han sido archivados en primer debate. N cantidad. No tengo en mi memoria ejemplos de proyectos de ley de urgencia en materia económica que hayan sido archivados en primer debate. No recuerdo ninguno, me parece que esta es la primera vez. Sí recuerdo proyectos de ley de urgencia en materia económica que no tuvieron votos, que fueron negados y archivados en segundo debate. Tal vez uno de los casos más emblemáticos fue un proyecto de urgencia en materia económica que envió Lenín Moreno. Y un domingo que sesionó la Asamblea, que era el límite del plazo, con 70 votos, la Asamblea negó y archivó ese proyecto de ley. Recuerdo claramente ese, pero en segundo debate. No en primer debate, y por ahí está la discusión porque no hay ese antecedente y se ha prestado para la interpretación. Vamos a la otra orilla. Vamos a los que piensan de otra manera. Mi doctor Carlos de Tomaso, que siempre sintoniza este espacio y nos aporta también para enriquecer el debate. Sobre el archivo de la ley antilavado. Creo que es un tema discutible conforme lo explico, dice Carlos de Tomaso. La Constitución establece en el 140 que la ley de urgencia en materia económica seguirá el trámite ordinario, excepto en los plazos, y que la Asamblea tendrá que aprobarlo, modificarlo o negarlo en 30 días. Lo revisamos. La Constitución en el 137 establece que todo proyecto de ley deberá tramitarse en 2 debates, no aclara si la negación archivo puede darse en primer debate, pero lógicamente sí establece que las leyes se aprueban en segundo debate. 3. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 60, que lo acabamos de revisar, que regula el primer debate de la ley ordinaria, establece que se puede archivar en dicho primer debate. Basta ver los plazos a los que se refiere ese artículo 60 para darse cuenta que no regula una ley de urgencia económica. 4. Sin embargo, dice el doctor de Tomaso, el artículo 59 de dicha ley, que regula el primer debate de una ley de urgencia en materia económica, no establece la posibilidad de archivar en primer debate. 5. En cambio, en el artículo 62, que lo revisamos, expresamente, ahí se regula expresamente el segundo debate de los proyectos de ley de urgencia en materia económica. Aquí sí se establece que tiene que haber un segundo debate. Y que en este se puede proponer el archivo de una ley de urgencia en materia económica, para lo cual se requerirá mayoría absoluta. Lo revisamos hace minutos. Y hay casos en los cuales ha ocurrido. En ese sentido, dice Carlos de Tomaso, existe desde mi óptica reparos para sostener que la Asamblea podía archivar un proyecto de ley económica urgente en primer debate. La Corte Constitucional, si le llega el caso, deberá emitir su opinión vinculante. ¿Qué dice el constitucionalista Sebastián López Hidalgo desde Cuenca? Con relación al archivo del proyecto de ley económica urgente, no cabe la situación dispuesta por la Asamblea Nacional. La Constitución permite aprobar, modificar o negar. Acá se ha cometido otra inconstitucionalidad del Parlamento. Ahora el presidente la tiene, entre comillas, fácil, ingresará por el Ministerio de la Ley. ¿Qué dice Pablo Santillán? Se mandó un hilo, Pablo, explicando, en derecho público se puede hacer únicamente lo que está escrito, y las instituciones del Estado y sus organismos ejercen las facultades que les permite la Constitución y la ley.
Por otro lado, los proyectos de ley que tiene la Asamblea Nacional, 2 debates, pero hay que considerar que hay trámites ordinarios y trámites extraordinarios. Abro paréntesis, no he visto en ninguna parte, doctor Santillán, con todo respeto, que se hable de trámites extraordinarios, ni en la Constitución ni en la ley. Sí de trámites ordinarios, por si acaso, cierro el paréntesis. Que se les da a los proyectos de ley que el presidente de la República los califica de urgentes en materia económica. Como podrán leer, dice el doctor Santillán, no lo digo yo, lo dispone la Constitución, que todos debemos respetar. Dicho esto, es verdad que la Ley Orgánica de la Función Legislativa desarrolla el procedimiento y en ninguna parte faculta archivar en primer debate los proyectos urgentes en materia económica, como paso a demostrar. Y ahí explica. El 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla del trámite para la elaboración del informe de los proyectos calificados como urgentes por el presidente de la República. El 60, que lo revisamos, trata de la inclusión del informe para primer debate del orden del día, pero obviamente se refiere a los que no son urgentes en materia económica, tales así que los asambleístas tienen hasta 30 días para presentar observaciones. Si tienen 30 días para presentar observaciones después de la sesión que se conoce en primer debate, ya no estaría dentro del plazo de 30 días que tiene la Asamblea para aprobar, negar o modificar el texto del proyecto urgente, como indica el 137 de la Constitución. Y sí, el artículo 60 de la Ley Orgánica le faculta al Pleno con mayoría absoluta de sus miembros a archivar un proyecto de ley en primer debate, pero queda claro que se refiere a los que se los tramita por la vía ordinaria. Ahora bien, el artículo 62 habla del segundo debate y ahí sí se establece la posibilidad del archivo, dice el doctor Santillán. Y cierra, tal parece que el ministro de Gobierno sí conoce la ley. Lo lamentable es que no conozcan los asambleístas. Mientras tanto, criterio de Pablo Santillán, sigue corriendo el plazo de 30 días y si no rectifican el procedimiento, les van a aplicar el Ministerio de la Ley. Entonces, ahí yo he leído criterios de ambas visiones. Una visión que sostiene que la Asamblea actuó conforme a sus atribuciones y la otra que dice, no señores, en primer debate no procedía. Y tenían que haber esperado el segundo debate. Y ahí yo planteo la siguiente interrogante. ¿Por qué la Asamblea, si tenía un consenso para rechazar el proyecto de urgencia en materia económica presentado por el Ejecutivo que reforma la ley de lavado de activos y que le han llamado la ley antipillos, por qué no se esperó al segundo debate para evitar esta discusión? Más allá de que en lo personal, yo sí creo, discrepo con todo cariño y con todo respeto con las visiones tanto del doctor Santillán, cuanto del doctor Sebastián López Hidalgo y del doctor Carlos de Tomaso, porque yo sí creo que la Asamblea tiene atribución de archivar, modificar o negar un proyecto de ley en primer debate y la ley no dice específicamente, no le quita esa facultad a la Asamblea tratándose de proyectos de urgencia económica en primer debate. Por supuesto, se va a discutir que en derecho público solo se hace lo que está escrito. Si a mí me preguntan, de mi modestísimo conocimiento en temas legislativos, algo he aprendido con el paso de los años, y además, como les digo, me encanta y le doy seguimiento a los temas legislativos, yo sí creo que la Asamblea tenía atribución de rechazar, de negar y archivar el proyecto en primer debate, porque ya ha habido antecedentes por la vía ordinaria y porque además el 140 de la Constitución, norma suprema, dice que los proyectos de urgencia en materia económica seguirán el trámite ordinario con excepción de los plazos. La única excepción que establece el 140 de la Constitución son los plazos. No hay otro procedimiento especial, solo los plazos. No establece otro procedimiento. Por eso discrepo con la visión, con todo respeto y cariño para Pablo Santillán, que dice de trámites ordinarios y extraordinarios. En ninguna parte de la Constitución se habla de trámites extraordinarios. Se habla de trámites ordinarios. El trámite ordinario es el mismo, primero y segundo debate. ¿Cómo funciona la dinámica legislativa? Usted presenta un proyecto de ley, ese proyecto de ley es calificado por el CAL luego de un informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa, el CAL le asigna una comisión, la comisión empieza con el proceso de trámite que tiene unos plazos establecidos en la ley. Ahí sí la ley establece los plazos y regula los plazos para proyectos ordinarios y para proyectos de urgencia en materia económica. La ley orgánica regula los plazos, establece el procedimiento. Se presenta el informe, se debate el informe, se recetan observaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, regresa a la comisión y comienza el proceso de construcción del segundo debate. Se presenta el informe para segundo debate, conoce el Pleno de la Asamblea, debate y el Pleno puede aprobar, modificar o negar un proyecto de ley. Esa es la dinámica del trámite legislativo. Y una vez que termina de la Asamblea, va al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la posibilidad de sancionar favorablemente,
de objetar parcialmente o de objetar totalmente. Esa es la dinámica legislativa, es facilísimo. Pasa igualito en los proyectos de urgencia en materia económica. La única diferencia son los plazos. Pues yo, insisto, yo parto del 140 de la Constitución para sustentar lo que estoy diciendo. Para discrepar con quienes tienen una opinión, que la respeto y que la he leído, parto del 140 que dice que seguirán el trámite ordinario con excepción de los plazos. Y en el trámite ordinario sí se prevé, porque hay casos en los cuales se han archivado proyectos de ley en primer debate. Pero reitero, yo creo que la Asamblea bien pudo haberse curado en sano. ¿Qué les costaba aguantarse una semanita y media? Y se evitaban esta disputa. Porque ¿saben qué? Aquí va a haber una disputa porque finalizará el plazo, el Ejecutivo con toda seguridad dispondrá la promulgación en el registro oficial. Veamos qué hace el registro oficial y aquí tendremos otra vez una confrontación político-jurídica entre la Asamblea y el Ejecutivo. En este país que permanentemente pasamos de bronca en bronca y los políticos no pueden ni siquiera coger el teléfono y decirle, ¿sabe qué, ministro? Vamos a hacer tal cosa. ¿Sabes qué, presidente de la Asamblea? Queremos hacer tal cosa. ¿Qué te parece si conversamos? Ya, eso que estoy diciendo que debería ser lo normal, lo lógico, no lo hacen. ¿Por qué no quieren? Porque no les nace, porque les importa un pepino el país. ¿Qué cuesta ponerse de acuerdo? Al final del día, todos salimos perdiendo y le añaden otro ingrediente de confrontación a lo que está pasando en el Ecuador. En fin, ahí les dejo para que reflexionen. Les he dado yo los criterios de diversos juristas, obviamente en nuestro sentido de la pluralidad, yo les he dado el mío. Yo pienso esto que les acabo de decir. Al final puedo estar equivocado. Visión de quien les habla. 7:13 en la mañana, atentos. En medio de la coyuntura eléctrica y las dificultades económicas, en Quito se han tomado algunas decisiones en ese sentido. Lo vamos a analizar ya mismo con una de las autoridades de la municipalidad. Luego estaremos hablando sobre la crisis energética y la crisis petrolera aquí en A Primera Hora. Y después Jorge Peñafiel estará con nosotros, asambleísta de Construye, para hablar justamente de esta ley antipillos. Así que no se me vayan. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.